El tema que tengo para ustedes es: ¿quién dirige tu vida? ¿Quién dirige tu vida? Porque a veces nosotros podemos pensar que podemos tener el control de nuestras vidas. Y podemos pensar que le es suficiente a Dios mirarnos de la distancia o estar cerca de nosotros, pero para nada tomar el control de nuestras vidas. Dios siempre ha querido ayudarnos, asistirnos. Cuando Adán y Eva estuvieron en el Edén, Él no los dejó solos, aunque estaban en perfección, ¿cierto? Estuvo pendiente de ellos, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que Él bajó para encontrarse con ellos. ¿Sí o no? Pues claro que sí. Era costumbre de Dios encontrarse con Adán y Eva en el huerto. Y les aconsejó también. Y el libro de la historia de redención y Patriarcas y Profetas nos dicen que hasta los ángeles les advirtieron de lo que podía pasar y de lo que había pasado en el cielo. Pero Dios siempre le da la oportunidad al ser humano de tomar sus decisiones. Eso se conoce como el libre albedrío. Dios nunca va a esforzarte a que tú le entregues tu vida, ni le entregues tus problemas, tus situaciones, tus preocupaciones, tus ansiedades. Él te ha dado promesas para recordarte de que Él quiere que tú eches sobre Él tus ansiedades. Eso es lo que dice tanto el libro de Salmos como el libro de Pedro. Cuando Pedro menciona, echa todas tus ansiedades sobre Él porque Él cuida de vosotros. Al igual en el libro de Salmos dice, echas todas tus cargas sobre Jehová porque Él cuida de nosotros y nunca deja un justo caído para siempre. Así que el deseo de Dios siempre ha sido asistirnos, ayudarnos. Y no solamente eso, Él quisiera tener el control total de tu vida para que puedas evitar las situaciones más difíciles que le puedan llegar a un ser humano. Fíjense, mire qué interesante. El pastor y presidente Rubén Rodríguez presentó una cita poderosa el viernes por la noche, cuando hablaba de las pruebas y las situaciones. Él decía que cuando nosotros enfrentamos una prueba o alguna situación y no nos sometemos, sino que nos enfocamos en quejarnos, nos enfocamos en decir cuán mala es esta situación o qué difícil ha sido, decía la cita, que nos llegará otra más y puede ser una copa más amarga que la primera, porque la intención de Dios fue en esa primera copa que yo aprendiera a depender de Él. Pero al no hacerlo, porque estoy pensando más en el dolor, en el sufrimiento, en la prueba o en la situación, al no aprender, Él tiene que permitir que llegue una copa más fuerte para ver si finalmente, y déjame decirle, la cita dice que pueden ser varias ocasiones, no solamente una. Porque la intención de Dios finalmente es que nosotros nos rindamos y dejemos que el carácter del cielo sea el que nos amolde y que nos podamos parecer a Cristo Jesús de una forma especial. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la lectura bíblica que tuvo Jorge? Porque la lectura bíblica se encontraba ¿dónde? A ver. Vamos allá un minutito. Vamos al libro de Génesis. Si usted ve que yo cuando abro el teléfono siempre estoy feliz o el iPad, es porque esta imagen es la que sale cada vez que abro. ¿La vieron? Sí, ok. Vamos para allá. Génesis capítulo 6. Fíjese el panorama que hay aquí. Estamos prácticamente todavía en el principio de la del ser humano, ¿verdad? De la existencia del ser humano. Adán y Eva ya habían pecado, habían pasado unos cuantos miles de años ya, y Dios ve que el pecado del mundo está demasiado, y Él decide que va entonces a no contender más con el ser humano
por la maldad que existía, y nos dice la palabra que había mucha violencia en el mundo. Dice el versículo 13, he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Créame, cuando Dios dijo eso, estaba por destruir al mundo entero. Si usted sigue leyendo el capítulo acerca del diluvio en el libro Patriarcas y Profetas, usted se va a sorprender de todo lo que pasó para que esa palabra de Dios se cumpliera. La gente no creía que Dios iba a destruir la tierra. Hicieron hasta cuando Noé se montó el arca, aquellos 7 días que estuvo allí, nos dice la palabra que la gente se burlaron de Noé. Y Noé estaba dentro de la arca por fe. Él ni tan siquiera cerró la puerta del arca. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios cerró la puerta del arca. Dice la palabra que, y el Espíritu profecía que descendió un ángel del cielo como un relámpago. Y esa puerta no era pequeña, Josefina. No es como la de aquí, ni tan siquiera como la catedral. Tenía que ser una enorme puerta para que todos esos animales entraran. Y el arca era grande. Dios cerró la puerta. ¿Y quién podía abrirla después de cerrarla? Dios podía. Ahora miren los detalles de la construcción del arca. Dios dio instrucciones y dio detalles de cómo se iba a construir el arca. Pero usted se ha puesto a pensar, en algún momento dado, yo escuchando un mensaje que me envió mi esposa, usted se ha puesto a pensar en todas esas instrucciones dónde era que estaba el timón del arca. ¿Y cómo usted sabía que no hay timón o sabe que no había timón? Era un arca cerrada, solamente ¿Dónde iba a mirar Noé para guiar el timón? No podía, estaba todo cerrado. Él lo que tenía era una ventana, le dijo Dios. ¿Y dónde iba a ser la ventana? Según aquí, vamos a leerlo, dice: construye un arca de madera resinosa, haz cuarto en ella y tapa con brea todas las rendijas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. ¿Sabe Dios de construcción, verdad que sí? Y hacer arquitas también, y barquitos. Y de brea te está añadiendo ahí. Haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Medidas exactas, ¿verdad que sí? Se dice que en la antigüedad habían pocitos de brea. Aparte de que se tardó tanto tiempo en construir, que daba la oportunidad de conseguir. Y seguía saliendo. ¿Qué pasa hoy en día? Que cuando sacan el petróleo, lo sacan por... Además de que se piensa y se dice que todo ese petróleo viene de todo lo que quedó debajo de la tierra después del diluvio. Pero habían hasta como laguitos de brea en aquel tiempo. Dios en su sabiduría, en la creación, había hecho y había expuesto. El oro no era algo que estaba escondido. ¿Cuándo es que el oro se esconde? Después del diluvio. Y otras piedras preciosas. Pero miren lo que dice. 16. Hazla de 3 pisos. Ahora viene la ventana. No es una ventana como los barcos ahora de carga, ¿verdad? Que tienen, y los cruceros, que usted puede mirar con el piloto allí, o el capitán puede mirar, ¿verdad? A ver qué viene de frente. Noé no tenía eso. Noé estaba dentro del arca, según aquí se ve la construcción, con una sola ventana y con una puerta. La puerta estaba de un lado y la ventana arriba en otro lado. Así que Noé no podía dirigir el barco, el arca. Noé estaba montándose en el arca por fe. Y cuando él se montaba en el arca por fe, Orfa, imagínate tú que tú te montes en un crucero y te digan: no hay capitán, aquí nos vamos a lanzar y nos vamos por ahí.
Y no tenía un ancla para quedarse en el mismo sitio. Porque cuando usted lee, dice que Dios envió el diluvio y por encima de la montaña más alta que existía, el agua estaba por encima de ella 3 metros o 15 metros. O sea que estamos hablando de que esa cadena del arca tenía que ser larga si era que tuviera timón, pero no, que diga ancla, pero no tenía ancla tampoco. Así que cuando miramos la fe de Noé y la comparamos con la fe de Abraham, se puede ver que ambos tenían fe poderosa. Noé construye un barco en un lugar seco donde no existe el mar y él tiene que construir un arca en las directrices de Dios, y después que lo construye y está terminado, él no tiene un cuarto con un piloto automático, no tiene una ventana para ver para dónde van o cómo van. Se montó por fe. Y Dios comprueba y apoya su fe al dirigir a los animales a entrar al arca. Porque los ángeles descendieron del cielo para dirigir a los animales a entrar al arca. Después dice el espíritu de profecía en los escritos de la hermana White, que usted muy bien puede encontrarlo, que se sintió un fuerte viento y se escuchó un estruendo terrible. Eran las aves que también venían en fila para entrar al arca. Qué poderoso es. Y todos estos detalles te los estoy dando porque yo quiero que tú entiendas algo. No hay nada que limite el poder de Dios. Nada. Nada, absolutamente nada, limite el poder de Dios. Por eso es que yo cada día puedo creer más y esperar más la segunda venida de Jesucristo. Porque Él dice que Él vendrá con gran poder y gloria. Y yo lo creo. Su palabra lo dice y yo lo creo. Noé entró allí. Lo interesante es que Dios envía el diluvio. Dice el versículo 17: yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas las partes del mundo. ¿En cuántas partes? En todas. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero Noé iba a estar seguro. Sí. Él y cuántas personas más. 7 personas más. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero el barco no tenía timón. Eso es como entrar a un carro sin guía. Parece que eso va a existir en algún momento dado, porque esperan que electrónicamente ya los carros les están haciendo guiar, manejar, correr. Pero aquí no estamos hablando del futuro, aquí estamos hablando del presente y el pasado. Y podemos añadir el futuro en cuestión de nuestras vidas espirituales, porque Dios quiere y desea ser el timón de tu vida. El barco se movió de lado a lado. Llegó el agua, subió. ¿Qué no pasó con el barco? El arca allí donde Noé estaba siendo movido. ¿Sabes qué? Aún Satanás temía por su vida, por su existencia. Porque lo que estaba pasando daba terror. Pero ¿dónde se encontraba Noé? Dentro del arca. ¿El arca estaba quietecito? No estaba quietecito. Se lee en ese mismo capítulo del diluvio que los animales estaban haciendo su ruido de miedo. Así que imagínese un león sonando allá adentro. Yo me quedé en un campamento en Florida, adventista, la semana antes de la pandemia, en el 20. Y allí tenían una reserva para animales y tenían un león.
Y ese león cuando rugía parecía que estaba en el cuarto mío. Y no le miento en decir que era como de aquí para ver al león a la oficina de la doctora Eri, a esa distancia. Pero él cuando hacía ¡wow! Parecía que estaba ahí. ¿Y los elefantes cómo suenan cuando gritan? Pues todo eso está pasando dentro del arca. Sin contar los perros, los gatos, los tigres. Por ahí usted puede seguir nombrando. ¿Y las aves? Los guacamayos. ¿Cómo suenan los guacamayos? Yo tengo 2 o 3 cerca de casa y eso al principio se nos hizo difícil acostumbrarlos a escucharlos aquí haciendo guau, 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 guau. Pero ya ni sabemos que existen, porque nos hemos acostumbrado, David, después de 15 o 20 años. Ni sabemos que existen. El que llega y dice, oye, ahí hay guacamayo. Ah, sí, ahí hay guacamayo. Pero en el tiempo que estaba Noé en el arca, toda esta conmoción está ahí. Pero miren lo importante, a pesar de toda esta conmoción, Noé y su familia seguían confiando en Dios. Noé y su familia sabían que el que estaba en control era el Dios del cielo y nadie más. Él sabía que Dios iba a llevar el arca a un lugar seguro. Él sabía que a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios iba a hacer todo lo posible para que Noé se sintiera seguros dentro de este arca. La intención de Dios no fue decirle a Noé que se entrara al arca para abandonarlo y dejarlo a la merced. No. Dios sabía muy bien lo que le esperaba a Noé y a su familia. Pero Dios en todo momento le prometió y le dejó saber a Noé que a pesar de la tormenta que vendría, que tardaría meses, y aún esperar bajar del arca se tardaría meses o semanas largas, Dios iba a estar con él. Y por eso es la pregunta que hice al principio como título de este tema. ¿Quién está en control de tu vida? Por más que Noé tratara de hacer lo que fuera, no podía mover al arca a una dirección. Noé no podía dirigir el arca hacia el norte, ni hacia el sur, ni hacia el este, ni al oeste. Noé tenía que estar ahí tranquilo, confiando en el Dios Todopoderoso. A pesar de escuchar las olas dando, y a veces hasta con las piedras que daban, Noé confió en Dios. Noé confió en Dios. Y es interesante ver que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios hace todo lo posible para poder mantenernos a salvo. Amén. Somos nosotros los que a veces nos podemos desesperar cuando escuchamos las olas dando contra el arca. Somos nosotros los que a veces nos asustamos cuando escuchamos un cantazo de una pared de piedra, una peña dar contra el arca, donde nos desesperamos. Pero Dios ha prometido desde un principio de que estaría con nosotros en todo tiempo. Amén. Es cuestión de que nosotros dejemos que Él dirija nuestras vidas. Él no nos llamó y nos dijo, aquí está tu vida, dirígela tú. No. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Isaías, vaya conmigo un minutito. Hay varias promesas allí maravillosas, pero este versículo, capítulo 43, versículo 1 en adelante, hablando que el Señor es el único Salvador nuestro. ¿Quién es tu único Salvador? No solamente del pecado, sino de todas las cosas que existen a nuestro alrededor. Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice. Ahora, yo te pido que pongas tu nombre ahí. Si te llamas Israel, eres bendecido. 43, del 1 en adelante. Porque yo recuerdo a una persona que estaba pasando por una gran situación y estaba desesperada. Yo le encontré en su casa a las 11 y pico de la noche rompiendo cristales y haciendo por coraje que tenía. Y él decía, Dios me ha abandonado, no sé qué hacer.
Viendo que no podía dejarlo solo allí, me lo llevé a mi casa. Hablando después con él, ya tarde en la madrugada, le entregué un libro, una Biblia. Le dije, léela. Aquí está esta promesa, lee esta promesa. No le dije esta, le hablé de los salmos. Por la mañana, cuando le invito a desayunar, a ver si él estaba bien, me habló con lágrimas en sus ojos. Porque su nombre era Israel. Y cuando abrió la Biblia, el primer versículo que salió fue Isaías 43, del 1 al 3. Él dijo, Dios me está hablando, Dios me habla. Yo quiero que tú pongas tu nombre. Pero ahora, Jaime, el Señor que te creó te dice, no temas que yo te he, ¿qué dice él? En el caso mío, Dios habló y dice, te he libertado. Eso era redimir. Dice aún más, yo te llamé por tu nombre. Tú eres mío. ¿De quién eres tú? De Jehová. Yo te hago una pregunta. Cuando uno le pertenece a algo o a alguien, en el sentido de que uno se siente que es parte, uno desea lo peor para esa persona, lo mejor. Lo mejor. Como padre, uno que desea lo mejor. Por eso es que uno como padre se sacrifica tanto. Hasta deja de comer para que los hijos coman. A pesar que te encanten los escalopes. Y yo recuerdo, yo soy loco con los escalopes. Cuando yo llegaba a casa de la calle, mis hijos ya habían comido y estaban sentaditos, venían a sentarse al lado mío, Grisel, cuando yo comía. Pero la intención no solamente era acompañarme. ¿Cuál usted cree que era? A ver si yo me iba a comer los escalopes. Porque le quedaron buenos a mami, ¿verdad? Y otras cositas más que había en el plato. Escalo Vegetariano, claro, sí, porque hay escalos que son de los inmundos que dice la Biblia. Pero estos escalos eran vegetarianos, eran de soya, ¿verdad? De gluten. Y yo me sacrificaba y le daba a ellos. Veía el doble el escalo, pero se lo daba a ellos porque yo quería, ¿verdad?, que ellos estuvieran felices. Y así suceden tantas otras cosas con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia, ¿verdad?, que uno desea lo mejor. Entonces, ¿qué Dios? Que nos creó. Dice aquí, yo te creé, te he libertado, pagué tu rescate, te llamé por tu nombre, tú eres mío. Y a veces es increíble que a pesar de que Dios nos diga eso, podemos pensar que Él nos puede abandonar. Y lo único que Él está pidiendo es que nosotros confiemos, que le dediquemos y depositemos nuestras vidas en sus manos, que Él sea el que nos dirija. Cuando Él nos dirige, Él conoce ya el camino porque ya Él pasó por el camino. Y lo único que nos está pidiendo es que confiemos y dejemos que Él sea aquel que tome el control de nuestras vidas. Porque Él dice en versículo 3, yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá. Él ha hecho todo lo posible para que tú permanezcas en Él y con Él. La situación es que cuando llegan olas, como le pasó a los discípulos, cuando llegaron olas, ¿qué pasó? Se desesperaron. Y ellos mismos trataron de sacar el agua de la barca. Ellos mismos trataron de controlar la barca. Y como el himno que acabamos de cantar, ¿qué decía? Oh buen maestro, despierta, que ruge la tempestad. Y el llamado que ellos estaban haciendo a través de ese himno era que los vientos y las ondas estaban fuertes. Pero dice el himno, ellos van a escuchar tu voz, ellos oirán tu voz. Hermano, Dios puede hacer por nosotros. Nosotros vamos entonces algún día a tomar la decisión de rendir nuestras vidas a Él por completo. No es ayudarle un poquito como hizo Abraham y Sara. No es hacer nuestra voluntad como lo hizo Jacob con su mamá.
No, es rendirnos por completo como lo hizo José cuando iba de camino a Egipto. José cuando se encontró como esclavo, siendo aquel que iba a ser vendido, estaba siendo vendido y ahora estaba dirigiéndose a su destino que era Egipto. José se rindió a Dios y dijo: Señor, toma tú el control de mi vida. Yo haré lo que tú me pidas. Y en la historia de José usted no encuentra ni un solo momento en que José tomó rienda de su vida. José nunca tomó el timón de su vida. ¿Quién tomó el control de la vida de José? El timón de su vida, ¿quién fue? Dios. ¿Y cuál fue el resultado de José? Bendecido. Totalmente bendecido. Vemos a aquel que tuvo un sueño, según nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 39 y 40, donde está hablando de los sueños que José le está contando a sus hermanos. Todos se inclinaban hacia él y decían: eso no va a pasar. Y el padre hasta lo regañó: ¿qué es esto? Sin embargo, en el 45 vemos a unos hermanos de José, y en el 44, ¿qué hacían cuando venían donde él? ¿Quién guió la vida de José? Dios. ¿Qué podemos decir de Pedro? Oye, a veces nos podemos identificar con Pedro, ¿sabía usted eso? Porque Pedro pensaba que estaba por encima de todo el mundo, aún de sus compañeros discípulos. Pedro llegó a decir: no, Señor, yo hasta entrego mi vida por ti. Yo haré lo que sea por ti. Y Dios, en todo momento, Jesús estaba tratando de enseñarle una lección tras el otra. Si yo no tomo el timón de tu vida, tú vas a fracasar, Señor Jesús le decía. Y Pedro: no. Jesús le dijo: Pedro, ora, viene un momento difícil. Pedro: no. Me quedé dormido, Señor, perdóname. Pedro, viene un momento difícil, necesitas clamar con tus compañeros. Ajá. Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. Pedro se pensaba que era autosuficiente. Puede ser que me esté dirigiendo a alguien esta mañana que ha pensado toda la vida que es autosuficiente. Eso es contagioso. Porque esa es la intención del enemigo, para alejarte de Dios y alejarme de Dios. Hacerte pensar que tú todo lo puedes. ¿Ah? Que no necesita a Dios. Creernos independientes, eso es correcto. Gracias, Nina. Pero Pedro se dio cuenta de que él no podía seguir en control. Y cuando Jesús se enfrentó a Pedro allí en la orilla de la playa, que le dijo: Pedro, apacienta a mis ovejas. Y Pedro, al principio, cuando Jesús le estaba preguntando: Pedro, ¿tú me amas? Pedro decía: ay, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero como Jesús insistió, él le dijo: Señor, tú conoces mi corazón. ¿Y cuál era el corazón de Pedro? Señor, yo te amo, pues me gusta hacer mi voluntad. Señor, yo te amo, pero yo estoy listo para pelear con el que sea. Y el Señor dijo: no, es que así no puedes, Pedro. Cuando Pedro sacó la espada, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué pasa cuando tú sacas la espada? Al que espada hiere, espada muere. Pero si tú confías en Dios, como lo hizo el apóstol Juan. Juan fue echado hasta un caldero de aceite hirviendo y no murió. Dios lo preservó. Juan fue el único que murió de viejo. Perdóneme, murió en la edad de oro. Pues yo me estoy acercando a eso y quiero aclarar. Hermano querido, si no has permitido que Dios controle tu vida, que tenga el timón de tu vida, hoy es el día para dejarle saber que tú deseas que Él sea el que tenga el control.
Él sabe lo que nos espera. Él sabe lo que pasamos todos los días. Él seca nuestras lágrimas, las ve caer. Sabe cuando estoy en el cuarto llorando, en el baño, en el auto. Él conoce todas esas cosas. Pero Él quiere que tú también conozcas que Él nunca ha dejado tu lado y nunca dejará de estar a tu lado. A pesar de que te sientas frustrado, cansado, es normal, porque cuando uno quiere ser autosuficiente, independiente, puede sentirse así. Puede sentirse frustrado porque no salió como quería. Puede sentirte enojado porque mira, pasó esto y yo no quería eso, quería esto. Pero con todo y eso, Cristo Jesús te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es ligera mi carga. Dios desea darte bendición hasta que sobre y abunde. Él no quiere que tú sigas dando con la misma pared. Él no quiere que tú sigas tropezando con la misma piedra. Él no quiere que tú sigas teniendo las mismas situaciones. Él desea darte la victoria. Pero de la única forma que Él puede así hacerlo es si tú le dices a Jesús, toma el control. ¿Recuerdan ese himno en Radio Paraíso? Jesús, toma el control. Yo te garantizo que verás, grandes cosas suceder en tu vida cuando Él tome el control. Josué lo experimentó. Lea el libro de Josué. Y esos primeros capítulos son poderosos al ver que cuando Josué creyó en la promesa de Dios, cuando le dijo en Josué 1, 5 y 9, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Cuando Josué creyó eso, José tuvo éxito en la vida, no por las cosas que él hizo, sino por lo que Dios hizo por él. Los reinos que derrotó, en la forma en que sucedieron, nos demuestra a nosotros que vale la pena confiar en las promesas de Dios. ¿Quieres tú confiar en las promesas de Dios? ¿Quieres tú dejar al Señor que guíe tu vida y que sea que la controle por completo? Amén.